Muy buenas noches con todos, mi nombre es John Trujillo, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica de Automatización y Control. En esta ocasión hablaremos sobre lo que sería la metodología Six Sigma y cuál es su aplicación en aspectos industriales. Empecemos, primero vamos a tener un temario en el cual vamos a hablar de lo que serían primero los objetivos, pasando a una fundamentación básica de todos los temas que se involucran en esta metodología, así como finalizar con unas conclusiones del tema. A modo de objetivo tenemos que el enfoque de esta presentación es comprender los conceptos básicos de Six Sigma, así como entender las aplicaciones de la metodología a un nivel industrial. Es así que tenemos y empezamos con lo que sería ya la fundamentación básica sobre qué es qué es este tema de Six Sigma. Six Sigma primero tiene su definición bien, es que se define como es una metodología de mejora de procesos que fue creada en Motorola por el ingeniero Bill Smith en la década de los 80. ¿En qué se basa? Pues está centrada en una reducción de la variabilidad, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallos en una entrega de producto, servicio o el cliente. Es decir, nos basamos en las estadísticas de un proceso específico para tratar de reducir al máximo los defectos, los fallos en un proceso, siempre brindando y enfocándose a lo que sería satisfacción del cliente. Es así que la meta de Six Sigma es llegar a un máximo de 3.4 defectos por millón de eventos u oportunidades. Es así como se entiende como defecto a cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. Observamos que esta parte es importante puesto que el servicio del cliente y la satisfacción del mismo viene a ser la prioridad, el pilar fundamental en lo que sería la entrega de un servicio o producto. Entonces vamos a entender primero, a distinguir primero lo que son algunos términos. Para empezar, comencemos con lo que sería sigma. Se observa esta gráfica a la derecha en la cual nosotros observamos, se observa esta gráfica a la derecha, como observamos nosotros una campana de Gauss, en donde vemos que tenemos nosotros los histogramas de la representación de los histogramas de las estadísticas propias de un proceso. En este caso se observa que se obtiene la media y en base a esa va a ser el punto más alto para la campana. Observamos así que mientras más se va alejando de la media se obtiene más o menos sigmas. ¿Pero qué es cada sigma? Cada sigma representa una unidad estadística de medición, la cual es usada para definir la desviación estándar de una población, entendiéndose por población a lo que sería el conjunto de muestras de un cierto proceso, como se explicó, en el cual los mismos se obtiene una media y se obtiene una cierta desviación estándar. Se observa que en base a cuán alejado esté con respecto a la media se va a obtener un cierto nivel, pero ya hablaremos posteriormente del mismo. Esta mide la variabilidad o la dispersión de un conjunto de datos y se calcula con la desviación estándar. Vemos aquí lo que sería una gráfica de los histogramas de una distribución normal, en el cual se observa cuál sería la frecuencia con la que aparecen versus la cantidad de datos que se tiene. Se observa aquí, por ejemplo, que con 200 datos se observa que se tiene este tipo de desviación en base a una media. Pero en cambio se observa que con un nivel mucho más alto de sigma, con una desviación mucho menor, se obtienen unos datos más parecidos a lo que sería la campana. En este caso la desviación es mucho mayor y por eso no se parecen a la campana. Vemos que esto quiere decir que a mayor dispersión mayor será la desviación estándar. Por lo tanto, el proceso será mejor a medida que mejore su dispersión o su desviación estándar, tal y como se observa en la imagen. Es decir, que se tiene la campana de Gauss, esta se tornó más alta y menos ancha a medida que la dispersión disminuye. Este concepto es fundamental para poder explicar lo que sería el nivel sigma. Es decir, nos vamos a enfocar precisamente en lo que sería el análisis de cómo siguen los histogramas, cómo siguen los datos, la frecuencia de aparición de los mismos a lo que sería la campana de Gauss. Y esto, como se observó en la gráfica anterior, va a darnos lo que sería la definición de lo que es un nivel sigma propio de producción.
Primero, ¿qué es el nivel sigma? El nivel sigma corresponde a cuántas desviaciones de estándar caben entre los límites de especificación del proceso. Es decir, si es que se tomó varios datos de tiempo por ejemplo, de tiempo de finalización de un proceso, los mismos va a generarnos un histograma de frecuencia de datos. En este caso vamos a ver que el punto principal va a estar en lo que sería la punta más alta de la campana de Gauss, y conforme se vayan apareciendo los datos van a estar alejándose de la media. En este caso se observa que la desviación estándar, cuántas desviaciones estándar caben entre lo que sería los límites de especificación, que serían las líneas punteadas, con respecto a la media. Como se observa en este gráfico, se obtienen solo 3 sigma, puesto que solo caben 3 desviaciones de estándar para el proceso, pero aquí sería 6 sigma, por eso que caben muchos más. En este se observa que los gráficos son mucho más exactos, se podría decir, mucho más precisos se podría decir, puesto que lo que se observa es que los datos siempre tienden a aparecer mucho más seguido en esta franja, con respecto a la media y a una pequeña desviación, muy alejado de lo que sería el límite de especificación. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si tengo un proceso para fabricar ejes que deben tener un diámetro de 15 con más o menos 1 milímetro, para que sean buenos para el cliente, esto significa que tenemos un límite de especificación inferior a 14 milímetros y superior a 16 milímetros. Entonces nuestro objetivo es enfocarnos en generar piezas de 15 milímetros. Por ende, si el proceso tiene un desempeño de 3 sigma, entonces por cada millón de ejes que fabrique, cerca de 66.000 tendrá un diámetro inferior a 14 o superior a 16 milímetros. Mientras que si mi proceso tiene un rendimiento de 6 sigma, por cada millón de ejes que fabrique, tan solo 3.4 tendrán un diámetro inferior a 14 o superior a 16 milímetros. Ya, se observa este valor de nuevo, puesto que es lo que caracteriza lo que sería un proceso 6 sigma, en donde solo 3.4 de un millón, solo 3.4 casos u oportunidades de cerca de un millón van a producir fallos. Entonces vamos a abarcar lo que sería más el concepto. Entonces primero tenemos que la mayoría de empresas tradicionales se encuentran en un nivel de 3 sigma. ¿Qué significa esto? Puesto que por defectos por millón de oportunidades tenemos aquí que con 3 sigma tenemos 66.807. La mayoría, en base a estadísticas se observa que la mayoría de empresas se enfoca en este punto. El porcentaje de defectos es de 6.7%, y cuántos productos buenos salen serían 93.3% de todos los productos que se creen. Vemos de igual forma en esa gráfica cómo se observa lo que sería la distorsión, cómo se observa la calidad del proceso. En este caso vemos procesos de 2 sigma hasta 6 sigma. Vemos que se enfoca mucho más todo se basa en la media, y en cuanto se aparta de ella los datos. Vemos que en tanto lo que sería 6 sigma, vemos los datos mucho más cercanos a la propia media. Esto quiere decir que tiene un 6.30, que la mayoría de empresas tienen 6.36% de defectos, y evidentemente la meta es pasar a un nivel de 6 sigma con 3.4 defectos por millón de oportunidades. Pero ¿cómo se logra esto? Nos enfocamos en lo que sería el esquema de Mike, en los cuales son las siglas para identificar lo que serían 5 pasos para aplicar la metodología. Primero, 6 sigma trae un manual de instrucciones llamado ciclo de Mike, en los cuales cada letra significa definir, medir, analizar, mejorar y controlar correspondientemente. Este es un proceso de mejora sistemático, científico y basado en hechos y experiencias. Elimina pasos improductivos como frecuencia. Con frecuencia se enfoca en mediciones nuevas y aplicar tecnologías de mejoramiento. En este caso se obtiene aquí lo que sería un gráfico que define cada una de las mismas, pero vamos a pasar a continuación a definirlas. ¿Qué significa el proceso de Mike? Cada uno tiene ciertos pasos, entre los cuales se enfoca en definir en qué consiste, en concretar. Definir, el primer paso sería que consiste en concretar el objetivo del problema o defecto y validarlo.
a la vez que se definen los participantes del programa. Segundo sería medir, el cual consiste en entender el funcionamiento actual del problema o defecto. Aquí ya vamos a entender nosotros mismos cómo funciona el proceso y cuál sería el efecto, lo que nos estaría produciendo los diferentes errores. Y siguiente sería analizar, que pretenden averiguar las causas reales del problema o defecto. De igual forma seguimos con lo que sería mejorar, que permite determinar las mejoras procurando minimizar la inversión a realizar. Finalmente tenemos lo que es controlar, que se basa en tomar medidas con el fin de garantizar la continuidad de la mejora y valorarla en términos económicos y satisfacción del cliente. Entonces aquí observamos, de igual forma nos referimos a la gráfica anterior, y no tenemos las mismas definiciones. Pasamos de lo que sería un proceso continuo la aplicación de una metodología continua en base a un proceso específico de nuestra planta. Partimos por lo que sería definir, organizar el equipo del proyecto, determinar y verificar las necesidades y requerimientos de mi cliente. Y aquí se enfoca también en una parte importante, crear un diagrama de proceso para poder entenderlo y poder saber qué es lo que necesitamos. Pasamos a lo que es medir, que es calcular el actual rendimiento del sistema, lo que sería el sigma del proceso actual. Es entonces con esto ya tenemos lo que sería analizar. Pasamos a analizar los datos, que serían analizar los datos y el proceso en sí, determinando las causas raíces de nuestros problemas, de nuestros inconvenientes dentro del proceso, que podrían ser los que generan el mayor porcentaje de fallas. Pasando entonces a lo que sería mejorar o implantar, donde se observa que se tiene que seleccionar una serie de soluciones encaminadas a mejorar el rendimiento de Sigma. Este ha puesto que entonces se recalca como una selección de las mejores propuestas. Consolidar. Finalmente tenemos lo que sería consolidar, que igual se enfoca en aseguramiento del proceso para que con el tiempo no se deteriore, tal y como afirmamos anteriormente. Ya con esto, tras aplicar esta metodología, estos serían los pasos en los que se enfoca el ciclo de DMAIC para poder nosotros mejorar nuestro proceso y de eliminar fallas. Siempre enfocado en reducir y generar estadísticas enfocadas al 6 Sigma. Es así como conclusiones tenemos que 6 Sigma es una metodología de mejora de procesos que es centrada en la reducción de la variabilidad de los mismos. De igual forma que los resultados que se obtienen en los procesos consiguen, por un lado, mejorar las características del producto o servicio, permitiendo conseguir mayores ingresos, y por otro lado, el ahorro de costos, que se deriva de la disminución de las fallas o errores y los menores tiempos de ciclo en los procesos. Es decir, todo esto va enfocado directamente a lo que sería un proceso industrial y cómo mejorarlo y cómo lograr reducir la variabilidad de los mismos, y a fin de lograr corregir y mantener la mejora continua para poder generar mejoras en la calidad del producto, reducción de costos y reducción de fallas. Muchas gracias.